Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes 26 de enero del año 2024. Voy saludando a quienes nos acompañan en la mesa. Empiezo así por orden alfabético. Alejandro Aval, buen día. Buenos días, Emiliano y audiencia. Juan Grompone, ¿cómo te va? Buen día para todos. Gonzalo Pérez del Castillo, que cayó y pasó a saludar. Buen día. Muy buenos días a todos. Y por último, el saludo para la invitada o la debutante, vamos a ver cómo la categorizamos, Carolina Porley. ¿Cómo te va, Carolina? Muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, buen día a todos. Carolina es periodista e historiadora, profesora de historia graduada en el IPA, licenciada en comunicación por Universidad Ort, magíster en historia, arte y patrimonio por la Universidad de Montevideo. ¿Está bien esa síntesis? Sí, ya estoy terminando el doctorado en la Universidad de la República también. ¿Doctorado en? En historia también. Su principal línea de investigación es el coleccionismo público y privado de arte en Uruguay. Exactamente. O sea, estudio la formación de los acervos de los museos. Ese es como mi gran tema, ¿no? Dentro de lo que es la historia cultural. Y bueno, esas narrativas que reflejan esas colecciones, ¿no? Que nos cuentan de lo que somos o de lo que queremos ser, ¿no? Del arte que valoramos, de los objetos que valoramos, que retenemos, ¿no? Es un poco eso, esa selección que hacemos del pasado, bueno, por qué la hacemos y cómo la hacemos, ¿no? Y ahí el rol también de los particulares en ese proceso. Como periodista ha trabajado en radios, en el diario El Observador y en el semanario Brecha, además de que ha escrito libros, ¿no? Sí, en Brecha sigo escribiendo como colaboradora, trabajé muchos años, y en radio siempre como productora, no, nunca de este lado. Ahora te tocó el micrófono. Sí. ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver qué sale. Tenemos una preferencia por las mujeres historiadoras en la tertulia de los días. Puede ser. Anita, después Marcia, ahora una nueva historiadora, que vamos a ver con qué nos ataca. Está como en guardia, Gonzalo. Sí. Empezamos. Vamos al primer tema. Estamos en plena temporada alta de turismo en nuestro país y bueno, en días como estos siempre es tema de discusión cómo viene la ocupación de los alojamientos, qué movimiento se ve en la costa, cómo están los precios relativos con otros países, en particular con los de la región. A pesar de que hay ya una serie de atractivos naturales, desde el Estado además se realizan acciones. Es tradicional que desde el Estado se lleven a cabo políticas, medidas destinadas a promover tanto el turismo interno como la llegada de visitantes de otros países. Ahora, ¿es necesario hacer eso? De algún modo, por ahí va la pregunta que plantea Gonzalo, que es más amplia. Ayer, charlando fuera de micrófonos, proponía algunos interrogantes. ¿Tiene sentido seguir promocionando el turismo? ¿Cómo se mide el éxito o el impacto beneficioso del turismo en un país? ¿Por qué viniste con esa onda? Porque realmente me he estado preguntando en estos últimos días, meses, no sé, semanas, ¿por qué? Porque realmente vale la pena preguntárselo. ¿Por qué en este momento de la historia todos los países del mundo están como obsesionados por atraer turistas y al mismo tiempo tienen una especie de fobia rabiosa contra la inmigración? Pues fíjate que uno de los problemas grandes de los países ricos es que no vayan a entrar estos migrantes que son peligrosísimos, ¿no? Pero sin embargo hacen todo lo posible, incluso aquí en el Uruguay, por fomentar el turismo. Ahora, el turismo y la inmigración tienen consecuencias bastante parecidas. Tienen cosas positivas, sin duda. Generan ingresos, generan todo tipo de inversiones, algunas buenas, otras malas. También generan influencias culturales. Generan cosas muy malas también. Y lo interesante es que lo que se está fomentando en el turismo es ese turismo masivo. No importa de dónde venga, que vengan más turismos, que vengan más turistas, como si eso fuera una maravilla. Es decir, ahora yo he conocido, me ha tocado trabajar en las épocas en que trabajaba en la FAO, en las pequeñas islas del Caribe,
las pobres, no las ricas. Y yo he visto los estragos que hace el turismo. Porque llega un contingente de turistas extranjeros a una isla que tiene una belleza natural incomparable. Hacen una serie de hoteles espantosos. Se vende muy bien durante, 50 años. A los 50 años el hotel, generalmente de madera, está obsoleto. Se van a otra isla. Arruinaron la playa, arruinaron todo el ambiente natural y se fueron. Y acá en el Uruguay está pasando mucho de eso. Las costas nuestras del este, que eran maravillosas, y las dunas y esas playas absolutamente únicas, desiertas, se están convirtiendo en otra cosa. Entonces, para no hacerlo más largo, porque sé que a ustedes no les gusta, ¿por qué tanto amor con el turismo y tanto odio con el inmigrante? That is the question, como se dice en italiano. ¿Entendieron el planteo? El italiano sí lo entiendo. Para mí son dos cosas muy distintas, el turismo y la inmigración. Sí, claro que son distintas. Pero muy distintas. Pero no sé ¿por qué el decir que odio y tienen el lo amor? mismo. Esa es la pregunta. Bueno, pero es que porque son cosas distintas, ¿no? El amor, porque se supone que el turismo es transitorio, no es algo que deja un rastro muy grande en la comunidad. Es cierto que en algunas exageraciones de movimientos turísticos permanentes puede dejar rastros importantes, hasta negativos, positivos y negativos. Pero la migración es un tema totalmente distinto. Es la integración de gente que se supone que con una cultura distinta, y en Europa lo que están viendo son culturas absolutamente distintas, no distintas, dado que tú te referías más bien a los problemas de migración en Europa. No, pero eso en general, Uruguay, Australia. Bueno, en Uruguay no hay ningún rechazo, al contrario, estamos de brazos abiertos. Con la crisis demográfica, que también se refleja en los números de Uruguay, así como se refleja en Europa, estaríamos encantados de que hubiera más inmigración. No quiero entrar en el tema de Uruguay, pero le estoy diciendo que el turismo y la migración son fenómenos distintos, y es natural que uno tenga valoraciones diferentes de ambas cosas, ¿no, verdad? No quiere decir que haya que rechazar o aplaudir una y otra cosa, o una sí y la otra no. Vos sabés muy bien, en España, por ejemplo en Barcelona en particular, hay un rechazo enorme, no tanto a la migración, sino al turismo. Pero eso ¿por qué? Porque les afecta el modo de vida, porque el turismo ahí es permanente. No es como acá en Uruguay que decimos, son 3 meses que vienen, más bien al este, capaz que las termas, algo en Colonia, pero después vivimos la vida normal. En Barcelona es todo el año. Y hay un muy fuerte rechazo al turismo. Por esa razón, porque dicen que les invade, que les transforma el modo de vida. No tanto por los aspectos culturales, sino por eso. Ahora, lo de la migración es un tema bien diferente. Mirá lo que pasa en Alemania, y no estoy hablando ni a favor ni en contra, al contrario, yo creo que hay un derecho a emigrar. Está bien, se puede reglamentar, regular, pero así, de alguna manera es un derecho humano el derecho a migrar. Y tendrá que tener todas las acotaciones que hay, pero en Europa hay lugares como Alemania recién, en el cual hay un muy fuerte movimiento contra la inmigración, no contra el turismo, no les importa, sí contra la inmigración. ¿Por qué? Porque dicen que les están cambiando las pautas culturales del pueblo alemán de una manera formidable, y quizás tenga algún reflejo también en la mano de obra. Bueno, en otras palabras, son cosas diferentes, Gonzalo. No comparto que se pueda decir una que sí y la otra que no y sea incompatible. No, se puede decir porque son dos cosas distintas. Carolina, te voy a dejar para el final porque está levantando la mano Juan, de hace rato ya. Sí. Bueno, el turismo tiene una importancia, es un sector de la economía, por empezar, y es un sector de la economía, del sector terciario, del sector servicios. Pero además, no solo eso, sino que es un sector de las industrias culturales, o mejor dicho, debiera ser, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando uno va a Italia, le muestran la tumba de Julieta, que es una construcción hecha a partir de una obra de un inglés que estaba imitando unos cuentos italianos, ¿no? Entonces, todo eso es una construcción, y eso es una construcción, y yo veo que el sector servicios... Julieta de Romeo. Ahí está, Romeo. Julieta de Romeo y Julieta, ¿no? Romeo y Julieta. Bueno, Julieta. Me dejaste en Orsay con Julieta. Hay una sola Julieta siempre va con Romeo. Julieta sola nadie sabe quién es. Pero
La tumba que uno va a visitar es la de Julieta, donde esté posiblemente Romeo. Bueno, lo que quiero decir con esto es que es una industria cultural que se habría que utilizar. En el Uruguay no se utilizan. En el Uruguay se piensa que es un bien de la naturaleza y que eso es así y no se hace más. No la convierte en una industria cultural, pero debiera ser convertida en una industria cultural, ¿no? ¿Por qué promocionarla? Bueno, es un sector de la industria. Y no solo en el Uruguay, es un sector muy importante de la industria. Es decir, hay años en que el sector turístico es casi el mayor sector de exportación. Es decir, exceptuando un enemigo que se le está acercando mucho, que tiene que ver con el sector de las tecnologías de la industria de información, ¿no? Es decir, enemigo, no es todo un el sector terciario, ¿no? Es decir, el sector terciario que está acorralando al pequeñísimo sector primario que tiene el Uruguay. Acá apareció Juan con sus temas de siempre. El sector primario es el 5% del PBI. Es el 12%, bueno, está, no vamos a entrar. Bueno, entonces me parece obvio que la promoción del turismo es importante, porque es una de las industrias de futuro y de las mayores industrias del Uruguay. Y otra de las preguntas que se planteaban aquí es cómo se mide el éxito. Y bueno, el éxito de una industria es por lo que produce, por su beneficio, cosa que se hace todos los años. Todos los años se hace un balance de cuánto dejó el turismo en el Uruguay. Creo que en general habría que hacer el balance completo, ¿no? Es decir, cuánto dejó el turismo de los turistas que llegaron, menos cuánto se salió salió de los turistas uruguayos que fueron al exterior. El año pasado fue un ejemplo clarísimo de balanza deficitaria, por ¿no? eso, es decir, puede llegar a ser deficitaria. No sé si económica, deficitaria en números. Sí, de eso estamos hablando. Bueno, digo, en números de personas. O sea, en números sobre el PIB, no sé. Sí, estuvimos examinando esos números en estos días. Pienso que hay que hacer el balance, pero creo que estas cosas están entre las cosas más importantes para el futuro del país. Sí. ¿Por qué interesa el turismo? Pregunten acá nomás, en el barrio, en la zona de acá, cercana al Victoria Plaza y la Plaza Independencia. Salgan a dar vueltas por ahí, pregúntenle a los restaurancitos de la Ciudad Vieja, del comienzo de la Ciudad Vieja, de Peatonal Sarandí, Bacacay, pregunten a los comercios si no están encantados con este fenómeno que vemos, que afortunadamente hemos vuelto a ver últimamente de los turistas brasileños, por ejemplo, ¿no? O de los cruceros, de los que viajan en cruceros y llegan, que están llegando unos cuantos este año. Pregúntenle si les interesa o no les interesa que haya turismo. Claro, ahí entramos probablemente en el planteo de Gonzalo, en cuanto a una cuestión de cantidades, ¿no? O de magnitudes. Pero vaya si la Ciudad Vieja de Uruguay necesita del turismo. Vaya si la necesita. La pregunta es cuánto turismo resiste. Esa es otra historia. A ver, Carolina. Bien, un poco recogiendo lo que decía Juan con respecto al potencial de turismo, es intensivo en mano de obra, no es un sector intensivo en mano de obra, que eso no es menor. Y nada, yo un poco con el tema del planteo de Gonzalo. ¿Es la culpa de los turistas esa erosión, esa degradación del paisaje natural, o la culpa o la responsabilidad mayor es de las políticas públicas y cómo gestionan ese espacio privilegiado y cómo gestionan a los privados la inversión, ¿no? Ese es un buen punto. Me parece que las responsabilidades de esos hoteles y de esa infraestructura que se degrada y esa gestión, me parece que es más bien de los gobiernos y de los particulares, ¿no? De la gestión del turismo, no tanto de los turistas, ¿no? Me parece. Mi planteo en realidad iba más por el lado histórico, ¿no? Bueno, ¿cuándo surgió esta idea del Uruguay turístico, ¿no? Tenemos que remontarnos a los años 30, ¿no? Al vallismo, ¿no? La Comisión Nacional de Turismo, que dependía del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue creada en el año 30, ¿no? La dirigió, un poco retomando lo que decía Juan, Horacio Arredondo, de 1937 a 1954, ¿no? Un historiador, arqueólogo, cuando todavía no existían esas carreras, ¿no? Pero bueno, una persona muy preocupada por el patrimonio cultural, por el patrimonio histórico, y bueno, y ahí estaban muy emparentadas, ¿no? Lo que era el turismo con el patrimonio cultural y cómo vender, ofrecer y captar turistas por ese lado, ¿no? Y habían justamente como dos grandes énfasis, ¿no? Por un lado la playa, ¿no?
primero la playa de Montevideo y después, bueno, la expansión hacia el este. En los años 40 también al interior, ¿no? Por ejemplo, Villa Serrana, ¿no? Recordemos el Ventorrillo de la Buena Vista, ¿no? De Vilamajó. En los años 40, también Colonia, ya en la década del 30, Colonia, hay un audiovisual, Colonia, Ciudad de Piedras, ¿no? Que mostraban como el acervo histórico de Colonia, ¿no? Simbolizado por el tema de las piedras, ¿no? La traza portuguesa, las casas. Y bueno, y esta idea de que para posicionar a Uruguay desde este punto, ¿no? desde su potencial turístico, se tenía que apuntar a la singularidad y la excepcionalidad del Uruguay, ¿no? O sea, bueno, ¿qué tenía para ofrecer como único, como excepcional Uruguay, ¿no? Esa era un poco la impronta, ¿no? Y ahí surgen algunas cosas como muy interesantes. Por un lado, vender a Montevideo no solo por sus playas, vender, digo, en el sentido de ofrecerla al mundo, ¿no? También como una ciudad moderna, ¿no? Se mostraba el Palacio Salvo, estamos en la década del 30, ¿no? Palacio Salvo, se mostraba la Rambla, ¿no? Que fue todo un proyecto claramente moderno. Y con respecto a las playas, cosas como muy curiosas, ¿no? Se las comparaba con las playas europeas, ¿no? La temperatura del agua, la calidad del agua, ¿no? Había como toda una necesidad de posicionar a Uruguay de una forma que hasta podía resultar jocosa. Leyendo un artículo anoche de Mónica Marona, que ha investigado estos temas, ella cita un comentario de Arredondo en la revista de la Comisión de Turismo del año 35 que un poco diferenciando a Uruguay del resto de América, ¿no? Decía, ni colosales cordilleras inhóspitas y atemorizantes, ni montañas de agobiante contemplación, sin selvas inconmensurables, vastos receptáculos de alimañas, laboratorio de fiebres enervantes, pesadillas de los trópicos. Felizmente nada de eso existe en este país, ¿no? O sea, como para defender a Uruguay, no tenemos playa, tenemos una sierra, no tenemos montaña y no tenemos selvas que son espantosas, ¿no? Y bueno, esa singularidad que estuvo acompañada de una fuerte inversión pública, ¿no? Pensemos en todos los hoteles municipales y privada también. Yo creo que justamente, ahora sí yendo a lo de Gonzalo, está como en jaque hoy en día, ¿no? En Uruguay. Y justamente la inversión privada me parece que no está siendo una aliada del turismo, ¿no? Pensando en qué turismo queremos ofrecer y qué queremos ofrecer de Uruguay, ¿no? Tenemos muchísimas discusiones patrimoniales, ¿no? Pensando, por ejemplo, en Punta del Este, ¿no? De lo que fue Solanas del Mar, lo que fue la demolición del Hotel San Rafael, ahora con la estación de ANCAP, ¿no? Esa singularidad, ese paisaje natural y cultural que queremos ofrecer al mundo, no lo estamos puesto en peligro, promoviendo un turismo que en realidad una inversión al servicio del turismo, ¿no? Una inversión inmobiliaria que erosiona justamente esa singularidad, ¿no? Yo me pregunto esto, ¿no? En el año 2008 recuerdo que UNESCO estuvo considerando sacarle el carácter, ¿no? De patrimonio de la humanidad al barrio histórico de Colonia de Sacramento, porque Colonia no tenía un plan de gestión y por lo que había sido el proyecto de López Mena, no sé si se acuerdan, en el barrio histórico, que por suerte todo eso, bueno, Colonia terminó aprobando un plan de gestión de toda la parte del barrio histórico y lo de López Mena se pinchó. Pero bueno, hay que ver cómo compatibilizamos esa singularidad, esa excepcionalidad que queremos ofrecer al mundo con la gestión del territorio y la gestión también de la inversión privada para que justamente nos salvemos y no tengamos que estar hablando de las cosas horripilantes de las montañas y de la selva de los otros y realmente podamos posicionarnos en lo nuestro, ¿no? Bueno, volvemos al comienzo. Volvemos a Gonzalo, el de la inquietud. Queda absolutamente claro que, con la excepción de lo que dijo Carolina al final, los demás contertulios simplemente no comparten mi inquietud. Están felices de la vida con lo que está pasando, no les preocupa para nada cómo está avanzando el turismo en Uruguay, y bueno, y está. Segundo, lo de la inmigración, que yo creo que sí tiene mucho que ver. Por supuesto que son dos cosas totalmente distintas, pero los efectos no son tan distintos. Yo creo, entre otras cosas, que el impacto cultural del turismo, la polución arquitectónica, por ponerle un nombre a lo que tú estabas hablando, porque no hay otra forma de llamarlo, que destroza no solo lo que ya mencioné en la primera intervención, que es el patrimonio natural del Uruguay, que está siendo destrozado, sino también la polución arquitectónica, las barbaridades que se hacen. ¿Y por qué se hace? Claro que tú decís, no es la culpa de los turistas. No, es la culpa de los inversores que tienen mucho dinero, que ven que acá hay una posibilidad de hacer grandes edificios sobre la arena prácticamente,
que eso tiene una rentabilidad, y entonces van a la intendencia y ofrecen, vaya uno a saber qué, y se construyen monstruosidades. Pero, por y esa eso, monstruosidad, pero capaz que hay que hacer la precisión que manejaba recién Carolina, ¿no? Tú decías, la culpa es de los inversores. La culpa es de las autoridades que avalan determinado tipo de proyectos propuestos por inversores, ¿no? Pero, lamentablemente las autoridades no demuestran tener mucha anticuerpos contra ese tipo de oferta. ¿Por qué? Porque el turismo estacional, como decía Alejandro, el turismo estacional trae un montón de gente, porque durante esos 2 o 3 meses hay trabajo en ese lugar. Después, una vez que cobraron esos sueldos, no se quieren volver al interior a cobrar sueldos que son la cuarta parte, y entonces se quedan ahí. Y fomentan una serie de asentamientos y fomentan una serie de costumbres y de formas de vivir en ese lugar, que por lo menos en algún lugar del este antes eran absolutamente desconocidas. Entonces, y no quiero entrar en la inmigración porque pero lo que estaba diciendo es, no son tan distintas. En el Uruguay, el año pasado, Alejandro, entraron 2.700.070 turistas. Es decir, casi la población del Uruguay. No es poca cosa. Entonces, desde el punto de vista del impacto cultural y del punto de vista de desnaturalizar algunas de las formas de vida que nosotros tenemos y todo, no sé si es tan inferior a lo que te puede causar una inmigración que ciertamente no viene en esos números. Pero en fin, no quiero monopolizar porque además me doy cuenta la insensibilidad de mis contertulios ante el tema. ¿Sí? Bueno, los provoca todo el tiempo. ¿Y para qué estamos? Y ellos reaccionan. ¿Para qué vine? Yo quiero reaccionar. Reaccione, a ver. Yo quiero reaccionar. Creo que el refrán que más me gusta de todas las que conozco es: dime de qué blasonas y te diré de qué careces. Y eso se aplica al Uruguay natural. Uruguay natural es el más desdichado de los eslóganes que he conocido, porque esto blasona del Uruguay natural y al mismo tiempo lo destruye a mansalva. Así que, y además lo destruye a mansalva desde principios del siglo XX. El primer destructor fue Piria, que por ignorancia construyó una rambla sobre los médanos y tenemos todas las consecuencias que sabemos. Pero esa ignorancia, y sigue un siglo después, está exactamente en el mismo punto, porque hay en este momento sigue habiendo proyectos de ese estilo. Entonces yo lo que creo es que hay que volver a lo que decía al principio, es decir, el turismo es una industria cultural, es decir, lo que se vende es una cosa cultural, una construcción sobre las cosas que hacemos. Es decir, habría que tomar, no se trata de destruir las playas, se trata de mostrar la tumba de Julieta, lo que yo digo así, una cosa que es absolutamente construida y sin embargo tiene interés turístico, ¿no? Es decir, creo que ese es el tal problema. Entonces, creo que el problema está en que esa divisa Uruguay natural es y será siempre una divisa disparatada para este país y totalmente maléfica, ¿no? Yo nunca tú me viste a mí mencionar Uruguay natural. Pero es una divisa del país y está todo el mundo orgulloso. Y va por cuenta tuya. De destruir las playas. Bueno, algo parecido pasa con el patrimonio cultural y arquitectónico, ¿no? Claro. Yo pensaba, vuelvo a lo de la estación de ANCAP, porque es como en Punta del Este, porque lo tengo como muy presente, pero bueno, la Comisión de Patrimonio acaba hace un año de declarar monumentos históricos los edificios de ANCAP, ¿no? En La Teja. La obra de Lorente Escudero, ¿no? Que es el autor que hizo muchas estaciones de servicio para ANCAP en los años 30, 40, ha sido muy revalorizada, pero por otro lado tenemos esto, ¿no? Entonces hay como cierta contradicción o cierto ruido, ¿no? En la gestión, en la valoración del patrimonio. Yo quería citar, me comentaron, yo no la escuché, una entrevista que le hicieron al presidente del Zunca hace unos días, que alguien me comentó que reflexionaba sobre lo bueno que es la construcción de edificios, de apartamentos, ¿no? en el Cordón, en la zona central de Montevideo, que eso da mucha mano de obra y y que el Zunca obviamente está agradecido por eso. Pero por otro lado nosotros vemos que esos edificios quedan vacíos, que son inversiones, pero que no se pueblan, que no hay familias, que la gente no accede a la vivienda. Y a mí me gustó el razonamiento, más allá que le podemos dar una cantidad de matiz y demás, esta cuestión de ver el beneficio a corto plazo y el perjuicio a largo plazo, ¿no? Bueno, si una inversión como la de Cipriani, la de López Mena, la de
Sulamián, bueno, todas esas traen un beneficio a corto plazo, es una inversión, una inyección de dinero, mano de obra, pero después hay un perjuicio a largo plazo, ¿no? En cuanto a la erosión de estos valores culturales, que la identidad, ¿no? La península Punta del Este, que estaba como protegida, ¿no? Entonces, bueno, me parece que tenemos que apuntar a eso, ¿no? Y eso lo puede tener solo el Estado, ¿no? O sea, las autoridades públicas tienen que velar por esa cuestión como no inmediatista, ¿no? Es decir, bueno, esto va más allá de este proyecto puntual, ¿no? Y bueno, me parece que eso está faltando, ¿no? Una precisión antes de continuar, capaz que es un detalle al pasar, pero en el caso de Punta del Este y la estación ANCAP de la avenida Gorlero, la estación en sí misma no está en juego, ¿no? La estación no se va a tocar. Sí. La discusión viene a propósito de un terreno aledaño, que creo que formaba parte del predio original, pero que se separó, ¿no? Lo que se vendió y que ahora llevaría una torre de no sé qué cantidad de pisos a partir de un cambio que aprobó la Junta Departamental, es en el terreno de al lado. La estación en sí va a quedar. La pregunta es, bueno, si al estar ese edificio al lado, la estación no termina afectada. La arquitectura no es solo el edificio, no, de acuerdo, la arquitectura también es el emplazamiento. Pero ahí está. Simplemente la aclaración de que lo que está en juego no es la estación, sino la zona, el entorno de la estación, ¿no? Pero volvamos al tema que estábamos discutiendo. A ver, la primera reflexión es que a raíz de lo que dijo Carolina hoy, no ahora, es que en realidad sí, la promoción del turismo está bien, formalmente se habrá acentuado en la década del 30 y del 40, pero en realidad empezó bastante antes en Uruguay, ¿no, verdad? Del turismo desde afuera, no solo el turismo interno. Todo lo que mencionaba Juan, y por lo menos la base de lo que mencionaba Juan, viene a cuento. La labor de Piria no era para traer turistas del Uruguay, era para traer los turistas de la Argentina. Claro. Y eso empezó prácticamente en el 900, ¿no? Digo como un ejemplo. Sí, Positos, el hotel Positos, el que se metía en el mar, era un hotel para los argentinos, no era un hotel para los uruguayos. ¿Por qué? Porque ya en esa época había una idea de que había lugares del Uruguay, no tanto en el este, pero sí por lo menos en la zona de Piriápolis, lo que ahora llamamos Piriápolis, y Positos, y Colonia en alguna medida, y Carrasco, el Hotel Carrasco también, desde la década del 10, un esfuerzo muy grande que se hizo para promoción del turismo extranjero. Bueno, el segundo tema tiene que ver con algo que se mencionó al pasar también, que es la protección del patrimonio inmobiliario. Lo más notorio que tenemos de los últimos años es Simacos, ¿no, verdad? ¿Se acuerdan de Simacos? Hace 7, 8 años. 2014. Simacos. La fábrica de alfombras. Yo dije 7, 8 años, está 10 años. Bueno, 2014. Enero de 2014. Realmente lamentable, ¿no? Que lo tiraron abajo de un día para el otro. Con alguna casa en Positos ha pasado también los últimos tiempos, pero no. ¿Alguna Alguna que se pedía alguna que se pedía que se mantuviera la estructura original. Lo que tú dijiste respecto a los comentarios del secretario del Zunca, no sé, no me suena demasiado, por lo siguiente, no es que se invierta y que eso sea muy bueno en haciendo edificios en la zona céntrica o el cordón por lo menos, y que eso está muy bien porque da mano de obra, pero después queda vacío, porque no queda vacío, tanto no queda vacío que si quedara vacío no habría inversión. Y digo, eso es clarísimo, después que alguien hace un edificio y queda vacío, o más o menos vacío, nadie después vuelve a hacerlo. Yo los ejemplos que tengo a la vista de esa zona, todos los edificios están completamente llenos. Y por eso es que se han hecho las inversiones, si no las hace la gente. Podrá fracasar la primera, pero no una cadena de inversiones, cuando lo que se busca es un rendimiento. Si está bueno o está mal es otra cosa. Yo creo que está bien. En una zona muy olvidada de Montevideo. No hay un peligro de destruir el patrimonio histórico así globalmente por la construcción de edificios ahí, y me parece bien. Y insisto de vuelta, están ocupados. Otro problema diferente, que no tiene nada que ver con esto, pero que me interesa mucho, es el tipo de construcción, pero en cuanto, por ejemplo, el metraje que tienen los apartamentos. Son monoambientes casi todos. Estábamos hablando de los problemas demográficos de Uruguay. Claro, es una cadena que juega oferta y demanda, pero si uno se pregunta, caramba, ¿qué facilidades le das para un matrimonio joven de que tenga hijos cuando lo que tienen es un monoambiente?
Y para que tengan más de un hijo, cuando lo que tienen es a lo mejor un apartamento con un dormitorio, además de la pieza de los cónyuges, ¿no? Ese es otro problema. Ese es otro tema, es otra discusión, pero ¿no? Es discusión. Sí, pero lo traigo a colación por lo de los edificios en el cordón. Mirá tú la propaganda de los edificios en el cordón y también en la zona de Malvino, el buceo, y vas a ver que lo que se ve enseguida es monoambientes tanto. Sí, pero es un tema interesante para tratar y lo vamos a abordar en el programa, creo que lo tenemos pendiente, pero no tiene nada que ver con el turismo, que es lo que estamos hablando. Estamos hablando de turismo. No, es interesante porque, bueno, ¿por qué hay monoambientes? ¿Por qué hay tantos apartamentos de un dormitorio? Bueno, uno de los destinos de esos apartamentos es el alquiler. Por ejemplo, alquiler a jóvenes del interior que vienen a estudiar a Montevideo, ¿no? Esa es una variante. Consultorios. Después está, bueno, el rubro consultorio, el rubro personas que viven solas, tanto divorciados como personas mayores, ya adultos mayores que viven solos. En fin, hay que explorar cuál es el público de ese tipo de unidades, por qué van por ese lado las construcciones. Pero queda para otro día. Estábamos hablando del planteo de Gonzalo. Yo lo que decía que eso no afecta al turismo, no tiene nada que ver con Pero yo lo puse como ejemplo de la mirada como de corto, o sea, el beneficio en corto plazo y la problemática a largo plazo. Y me refería a ese tipo de edificios. Yo vivo en la zona de Cordón y veo edificios de monoambientes y un dormitorio que tiene muchísimos apartamentos vacíos. Y a ese tipo de edificios me refería, y a esta idea de decir, bueno, en el corto plazo generan una inversión, mano de obra, pero en el largo plazo no estás contribuyendo a un problema del Uruguay, que es el acceso a la vivienda, ¿no? Volviendo al turismo, volvamos al turismo, ¿qué más a partir de lo que proponía Gonzalo? Yo quiero agregar unas cosas más porque veo que tal vez no se entienda. Países como no solo Uruguay, Estados Unidos de América, Australia, Nueva Zelanda, se desarrollaron en base a la migración y se desarrollaron perfectamente bien. Y se culturizaron, y la migración trajo, como dice Juan, el turismo es una cuestión cultural, la migración también. Muchas de las culturas que existen hoy día en el Uruguay, basta ver el carnaval, son cosas que se vinieron de afuera. Así que también es cultural. Entonces, somos todos de afuera. Por eso, entonces, y por eso te digo, entonces, ¿por qué esta demonización de la inmigración? Y contrastando con esto, gente que vive en Roma, en Londres, perdón, en París, que son de ahí, están hartos de los turistas. Porque tú hoy día vas a la Piazza Navona, que es un lugar espectacular, o al Campidoglio, no podés ver ni la estatua de Marco Aurelio. Está lleno de gente. Y lleno de gente que tiene una cultura que no tiene nada que ver con la tuya y que posiblemente ni siquiera aprecia lo que está mirando. Pero está lleno. Para entrar en el Vaticano, para ver la Capilla Sistina, tenés que hacer 5 cuadras de cola. Y la gente, los romanos, no quieren ni ir a todo ese barrio, porque está lleno de gente y lo ha desnaturalizado. Y son lugares absolutamente espectaculares, son tan espectaculares que por eso todo el mundo quiere ir. Entonces lo que estoy diciendo es, lo que me llamó la atención a mí, por eso el tema me parece interesante, es como una cosa como que se endiosa, como una cosa positiva, cultural, y la otra, hoy día es el demonio de la humanidad. Si tú ves las elecciones en Estados Unidos, se van a poder dirimir en función de qué política de migración, cuántos muros vamos a poner para que no entren estos terribles inmigrantes. Lo mismo está pasando ahora en República Dominicana, que está poniendo un muro para que no entren los de ahí. En fin, esa era mi preocupación. Lo otro que se podría creer lo que está pasando en Europa, ¿no? Con ¿también? Las distintas políticas restrictivas de la inmigración que han venido aprobando varios gobiernos. Pero la principal fuente de fortalecimiento del PIB en España es el turismo en este momento, de lejos. Digo, está considerada la principal industria española y no creo que a nadie le importe que haya muchos turistas, salvo Barcelona. Acabas de decir que en Barcelona porque en Barcelona sí, en Barcelona hay un movimiento muy fuerte en contra del turismo, por eso mismo que decías tú que ocurría en Roma, que a los romanos no creo que les importe tanto, pero sí parece que a los catalanes les molesta bastante. Sí, hay dos grandes impactos de ese tipo de turismo en una ciudad como Barcelona, París o Nueva York. Dos grandes impactos. Uno, la concentración de gente, ¿no? El exceso de gente en las calles y en cualquier lugar. Y el otro, la consecuencia en el precio de los alquileres, por ejemplo, ¿no?
el precio de los alquileres vía Airbnb, etcétera, Y la calidad de los que servicios, termina Emiliano. volviendo inhabitables a esas ciudades para la gente del lugar, ¿no? Y la calidad de los servicios. Que es Emiliano. otro de los problemas Tú, que hay planteados en Barcelona en este momento, Por eso. además. Bueno, Juan, vamos contigo y No, cerramos. Yo quería hacer salir de la trampa de Trump que estaba planteando. Ah, porque acá cada uno tiene sus obsesiones. La trampa de Trump. Mirá Y qué juego de Gonzalo palabras. terminó saliendo para Donald Trump, que Pero es un claro, personaje que a su vez a Juan le despierta. faltó a Gonzalo mencionarlo nada más, pero tú dijo exactamente. Viste que no necesito mencionar porque Juan lo hace por mí, el doctor. Cerramos acá, ¿sí? Es así, sí, no te preocupes. Es así. O sea, ¿este es el final? Tú decís, yo tengo muchísimas más cosas para disquisiciones sobre enseñarle Trump. a esta gente, porque evidentemente no están sensibilizados con respecto a este tema y siguen viendo ángeles y demonios. A mí, perdón, pero no me queda claro si vos estás a favor de restringir la entrada de turistas. Pensando en Uruguay, ¿no? Porque No, yo o no me termina de quedar claro si te parece bien que se acceda a todo ese patrimonio artístico, cultural o no. Si hay que proteger a la gente local. Para mí es un problema de gestión, ¿no? Todo se gestiona, ¿no? Yo qué sé. Buena pregunta. No, yo ni estoy en contra del turismo ni a favor de la inmigración. Yo creo que todo esto... todo lo contrario. Sí, todo lo contrario. No, porque es como que me parece No, que... lo que digo es que estas cosas no queda tienen, como vos claro. decís, lo acabas de decir tú, estas cosas tienen que ser vistas con mucha objetividad y ser manejadas. Yo creo que el turismo es una cosa positiva y favorable. La inmigración también. Sobre todo en este mundo, sería muy bueno que haya más movilidad de seres humanos en el mundo, en una forma gestionada y controlada. Y lo mismo con el turismo. Cuando esto se sale de madre, yo creo que tanto el turismo como la inmigración genera un montón de problemas. Pero lo que me llama la atención es que todo el mundo habla de los problemas de la inmigración y nadie de los del turismo. Ese es mi punto. Enseguida continúa esta edición de La Tertulia de los Viernes. ¿Cuál será el segundo tema? ¿Cuál será?